Muy buenas, el día de hoy dentro de nuestro canal tendremos por parte de mi persona Liz Araúz diferentes temas muy importantes para la historia de Panamá. Como primer tema tenemos la esclavitud y el cimarronaje en Panamá. La esclavitud en Panamá, que comenzó con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XV, involucró personajes claves que desempeñaron roles significativos en este sistema opresivo. Uno de los personajes destacados fue el conquistador Pedro Arias Dávila, quien desempeñó un papel importante en la colonización de Panamá y contribuyó a establecer las bases de la esclavitud en la región. En las minas de oro en Veraguas, donde la explotación era particularmente intensiva, figuras como el administrador de la Real Hacienda, Juan de Vadillo, ejercieron control sobre la mano de obra esclava. La brutalidad y las condiciones inhumanas a las que fueron sometidos los esclavos africanos fueron resultado de las decisiones y políticas implementadas por estas figuras coloniales. El cimarronaje en Panamá. Antes de entrar al contexto de la palabra cimarrón, quiero explicar su significado. Cimarrón, como tal, es un término histórico que se refiere a los esclavos africanos que escapaban de la esclavitud y buscaban la libertad, formando comunidades independientes en áreas remotas. Estas comunidades eran conocidas como quilombos o palenques. El cimarronaje representaba un acto de resistencia contra la opresión y el sistema esclavista. Los cimarrones no solo buscaban su libertad individual, sino que también preservaban sus tradiciones culturales y luchaban contra la injusticia. Este término ha sido utilizado en varias regiones de América Latina y el Caribe. Por eso, su llegada a Panamá para describir a aquellos que desafiaron la esclavitud y buscaron una vida independiente fuera de las plantaciones. Surgen personajes destacados que lideraron comunidades cimarronas y resistieron a la opresión. Uno de los cimarrones más conocidos fue Bayano, quien lideró una rebelión en la región de Darién en el siglo XV. Bayano y sus seguidores escaparon a las selvas, estableciendo un quilombo y desafiando a la autoridad colonial. Otro personaje relevante fue Felipillo, un esclavo africano que tras huir de las minas de oro se convirtió en líder cimarrón. Felipillo logró establecer una comunidad en las montañas de Veraguas, resistiendo los intentos de recaptura por parte de las autoridades coloniales. Su historia representa la tenacidad y resistencia de aquellos que buscaban la libertad. Estos personajes, aunque a menudo marginados en la narrativa histórica tradicional, jugaron roles fundamentales en la configuración de la historia de la esclavitud y el cimarronaje en Panamá. Su legado sigue siendo una parte esencial de la rica historia cultural y social del país. Como punto número 2, tenemos las actividades económicas del Istmo de Panamá durante la época colonial. Durante la época colonial, el Istmo de Panamá desempeñó un papel vital en las actividades económicas que influyeron en la configuración de la región y su conexión con el resto del mundo. Como inicio y desarrollo, la historia económica de Panamá durante la colonia comenzó con la fundación de la ciudad de Panamá en 1519 por el español Pedro Arias Dávila, conocido como Pedrarias. La ubicación estratégica del istmo lo convirtió en un punto de conexión crucial entre el Atlántico y el Pacífico, facilitándole el comercio transoceánico y convirtiéndolo en un enclave comercial estratégico. Como actividades económicas principales tenemos a la extracción de oro, que fue la fiebre de oro, que fue un factor fundamental en las actividades económicas de Panamá durante el periodo colonial. Inicialmente, la extracción de oro en áreas como Veraguas atrajo a colonizadores y esclavos africanos. Sin embargo, la explotación intensiva llevó a un agotamiento rápido de los depósitos auríferos. Tenemos a la agricultura, que la agricultura, en particular la producción de caña de azúcar, emergió como una actividad económica crucial. Plantaciones dedicadas a este cultivo se establecieron en las fértiles tierras del istmo. La producción de azúcar no solo abasteció las necesidades locales, sino que también se convirtió en un producto de exportación importante. Tenemos al comercio, que en Panamá se consolidó como un centro comercial esencial, la ciudad de Panamá, que se convirtió en un puerto clave para la llegada de mercancías de Europa y Asia, que luego eran transportadas por tierra hacia el otro océano. En este intercambio comercial favoreció la creación de una élite mercantil en la región. Como siguiente tema tenemos a los personajes importantes, que es Pedro Arias Dávila, Vasco Núñez de Balboa, Diego Nicuesa y Alonso de Ojeda, y los esclavos negros e indios. Pedro Arias Dávila, como fundador de la ciudad de Panamá, desempeñó un papel crucial en la configuración de las actividades económicas iniciales, que su liderazgo influyó en las decisiones estratégicas relacionadas con la explotación de recursos y el establecimiento de la ciudad como un importante centro comercial.
Vasco Núñez de Balboa, conocido por ser el primer en avispar el Océano Pacífico desde las tierras americanas, y Balboa también contribuyó a la expansión y consolidación de la colonia al establecer rutas comerciales y promover el crecimiento económico. Tenemos a Diego de Nicuesa y Alonso Ojeda, que fueron exploradores y conquistadores que contribuyeron al establecimiento de asentamientos en el istmo, promoviendo la colonización y el desarrollo económico. Tenemos a los esclavos negros e indios, que estos personajes muchas veces no representados en la historia fueron bases importantes para la actividad económica en Panamá, que durante la época colonial, ya que ellos hacían la actividad bruta y pesada para llevar a cabo dichas actividades en la agricultura, la minería y la pesca principalmente. Su impacto y legado, la combinación de estas actividades económicas definió la identidad económica de Panamá durante la colonia. Aunque la extracción de oro decayó, la agricultura y el comercio continuaron prosperando, sentando las bases para la importancia estratégica y comercial de Panamá en los siglos venideros. Culminando con la construcción y operación del Canal de Panamá en el siglo XX, la herencia colonial influyó en la estructura económica y social del país, dejando un legado que aún se refleja en la actualidad. Como siguiente punto, tenemos a la independencia en Panamá de España. Durante el proceso de independencia de Panamá de España, el interés del grupo ismeño criollo por el libre comercio desempeñó un papel crucial. Los ismeños criollos, descendientes de españoles nacidos en el Istmo de Panamá, eran en su mayoría comerciantes locales establecidos en la región. Su principal motivación radicaba en liberarse de las restricciones comerciales impuestas por el monopolio comercial español, que limitaba severamente sus actividades comerciales y afectaba sus beneficios económicos. El contexto del monopolio comercial español, bajo el dominio español, se implementó un sistema de monopolio comercial que restringía el intercambio económico en las colonias. La corona española controlaba estrictamente el comercio, limitando las transacciones a través de un número reducido de puertos designados. Esto resultaba en altos impuestos y aranceles, así como en la exclusividad de ciertos productos, lo que afectaba negativamente a los comerciantes locales. En el interés en el libre comercio, los ismeños criollos, al estar involucrados en actividades comerciales, vieron en el libre comercio una oportunidad para expandir sus negocios y maximizar sus ganancias. Buscaban la eliminación de las restricciones impuestas por el monopolio español, anhelando a la libertad que comerciar con diversas regiones y potencias extranjeras sin las limitaciones impuestas por las políticas mercantilísticas de España. Motivación para la independencia fue la lucha por la independencia de Panamá de España, que se vio influida por el deseo de los ismeños criollos de tener un control más directo sobre sus actividades comerciales. Al obtener la independencia, esperaban la posibilidad de establecer tratados comerciales beneficiosos con otras naciones, eliminar las trabas burocráticos y, en última instancia, prosperar económicamente a través de un sistema comercial más abierto. Conexión con otros movimientos independentistas. El interés en el libre comercio también se alineaba con las corrientes de pensamientos ilustrados y las ideas de la Revolución Francesa, que abogaban por la libertad individual y la libre empresa. Estas ideas influyeron en los líderes ismeños criollos y contribuyeron a la construcción de una narrativa independentista que no solo buscaba liberarse del dominio político español, sino también del control económico impuesto por el monopolio. En su inicio y contexto, la independencia en Panamá de España fue un proceso influenciado por el contexto de los movimientos independentistas en América Latina. A principios del siglo XIX, el descontento con el dominio español, combinado con las ideas ilustradas y la búsqueda de autonomía, llevó a la gestación de un movimiento independentista. En Hechos y Desarrollo tenemos al grito de la independencia de la Villa de los Santos, que fue el 10 de noviembre de 1821. El proceso de independencia de Panamá comenzó con el grito de la Villa de los Santos. El 10 de noviembre, en este momento, líderes locales proclamaron la independencia de Panamá de España, siguiendo el ejemplo de otros territorios latinoamericanos. Tenemos la unión a la Gran Colombia, que fue el 28 de noviembre de 1821. Panamá inicialmente se unió a la Gran Colombia, una república formada por Simón Bolívar. La decisión de unirse a la Gran Colombia tuvo como objetivo formar parte de un proyecto mayor de emancipación sudamericana. El Acta de Independencia del 28 de noviembre de 1821, el acta se firmó de la independencia de Panamá
este documento formalizó la separación de Panamá de la corona española y su incorporación a la Gran Colombia. Mas, sin embargo, a lo largo de los años subsiguientes, la relación con la Gran Colombia se volvió complicada. Tenemos personajes importantes como José Fábrega. Fábrega, que fue un líder independentista, fue una figura clave en la independencia de Panamá, que desempeñó un papel destacado en la proclamación de la independencia y posteriormente en la administración de la región tras la unión a la Gran Colombia. Tenemos a Juan de la Cruz Murgión, otra figura relevante. Murgión fue un líder militar durante la independencia. Participó en acciones militares que contribuyeron al logro de la independencia de Panamá. Tenemos a Simón Bolívar, que aunque no fue un líder local, Bolívar influyó significativamente en la independencia en Panamá al liderar la creación de la Gran Colombia. Su visión panamericana y su papel como líder en los procesos emancipadores de América Latina tuvieron impacto en la historia de Panamá. El impacto y el legado. La independencia de Panamá de España marcó el inicio de una nueva era. Sin embargo, la unión con la Gran Colombia fue seguida por tensiones y conflictos, llevando eventualmente a la separación de Panamá en 1831 y la formación de un Estado independiente. Este proceso sentó las bases para la configuración política y social de Panamá, contribuyendo a su identidad nacional y estableciendo un camino hacia su desarrollo autónomo en las décadas siguientes. Como siguiente tema tenemos la separación de Panamá de Colombia, que comienza con la Guerra de los 1000 días, de 1899 a 1902. La Guerra de los 1000 días, que culminó con la separación de Panamá de Colombia, inició en 1899 como una guerra civil en Colombia. El conflicto se extendió al Istmo de Panamá, involucrando tensiones políticas y sociales. En participantes, diversos grupos políticos y facciones participaron en la guerra. En el contexto panameño se destacaron líderes como Victoriano Lorenzo, quien lideró a las fuerzas liberales panameñas. Victoriano Lorenzo fue un líder indígena y militar que se unió a las fuerzas liberales de Panamá durante la guerra. Su prioridad era luchar por los derechos de los sectores marginados, especialmente indígenas y campesinos, en un contexto de desigualdad social. El Tratado de Paz del Wisconsin fue firmado en 1902, que puso fin a la Guerra de los 1000 días. Aunque buscaba la reconciliación, no abordó las aspirantes separatistas de Panamá, generando insatisfacción y alimentando el movimiento independentista. En su juicio y fusilamiento de Victoriano Lorenzo fue capturado y sometido a juicio en 1903. Condenado y ejecutado, su fusilamiento intensificó el sentimiento independentista de Panamá. Lorenzo se convirtió en un mártir para aquellos que buscaban la separación de Colombia. En su impacto y consecuencia en Panamá, la Guerra de los 1000 días dejó a Panamá en una situación de inestabilidad. Aunque no logró los objetivos separatistas directos, contribuyó a la creciente insatisfacción y a su sentimiento nacionalista, preparando el terreno para la separación de Colombia. Factores externos para la separación de Colombia está el Tratado Gerrard-Hay, que buscaba otorgar a Estados Unidos derechos para construir un canal en Colombia. Fue rechazado por el Congreso colombiano. Este evento contribuyó a considerar alternativas para garantizar el acceso a un canal, llevando a la posterior separación. Factores internos para la separación. Tenemos internamente figuras claves como José Domingo de Ovaldía y José Agustín Arango, que desempeñaron roles cruciales en los preparativos para la separación. Factores económicos, sociales y políticos que también influyeron en el movimiento separatista. En los hechos de la separación, el 3 de noviembre de 1903, Panamá se separó de Colombia. Un grupo de conspiradores panameños proclamó la independencia respaldado por intereses estadounidenses. Este acto llevó a la creación de la República de Panamá. En resumen, la Guerra de los 1000 días, el juicio y fusilamiento de Victoriano Lorenzo, los tratados mencionados y los factores internos y externos convergieron para allanar el camino hacia la independencia de Panamá de Colombia en 1903. Ahora, ¿cómo esto influye en la separación de Panamá condujo a que sucediera aquello? En los inicios y contexto, la separación de Panamá de Colombia en 1903 tuvo su origen en un contexto complejo que involucró factores políticos, económicos y estratégicos. La construcción del Canal de Panamá, iniciada por la compañía francesa y luego continuada por la estadounidense, generó tensiones entre Estados Unidos y Colombia, debido a desacuerdos sobre los términos del tratado para la construcción y operación del canal.
En hechos y desarrollos, tenemos el rechazo del Tratado Herranhay en 1903, que el Tratado Herranhay buscaba otorgar a Estados Unidos derechos para la construcción del canal, que fue rechazado por el Senado colombiano en 1903. Este rechazo llevó a un cambio de enfoque por parte de los Estados Unidos para asegurar la construcción del canal. En su apoyo de Estados Unidos a la independencia, el 3 de noviembre de 1903, influenciados por los intereses estratégicos y económicos relacionados con el Canal de Panamá, Estados Unidos apoyó la independencia en Panamá. La intervención estadounidense facilitó la separación de Panamá de Colombia. Y en la Declaración de Independencia del 3 de noviembre de 1903, Panamá declaró su independencia de Colombia y esta declaración fue respaldada por fuerzas navales estadounidenses presentes en la región, asegurando el éxito del proceso independentista. En personajes importantes tenemos a Philippe Bunau-Varilla, que fue ingeniero francés y diplomático. Desempeñó un papel fundamental en la planificación de la independencia de Panamá y la negociación del tratado con Estados Unidos. Su influencia fue significativa en la creación del canal y en la configuración inicial del nuevo país. Bunau-Varilla y Le Roosevelt Cromwell, el 18 de noviembre de 1903, fue un tratado firmado entre Bunau-Varilla y representante de Panamá y el secretario de los Estados Unidos, John Hay, que favoreció los intereses estadounidenses en la construcción y operación del canal de Panamá. Sin embargo, las condiciones del tratado generaron controversias y críticas. Tenemos el impacto y legado. La separación de Panamá de Colombia tuvo profundas implicaciones. La construcción del canal de Panamá, bajo control estadounidense, cambió drásticamente la dinámica económica y estratégica de la región. La independencia de Panamá y la creación del canal contribuyeron al desarrollo económico, pero también generaron tensiones políticas y sociales. La separación marcó el inicio de una etapa de autonomía para Panamá, estableciendo un presente para su desarrollo futuro como una nación soberana y estratégicamente importante en el escenario mundial. Como siguiente tema tenemos al incidente de la Tajada de Sandía. En 1856, en el Istmo de Panamá, se desarrolló un contexto marcado por tensiones culturales, rivalidades económicas y un trasfondo político significativo. Para entender este evento crucial, es vital explorar los antecedentes, los hechos centrales y las repercusiones a mediados del siglo XIX, época en la que Estados Unidos consolidaba su posición como potencia, respaldada por la doctrina del destino manifiesto. En sus antecedentes, durante este periodo, la fiebre del oro en California atrajo una gran cantidad de norteamericanos, europeos y latinoamericanos al Istmo de Panamá como ruta de tránsito hacia el oeste. Este flujo masivo de personas generó choques culturales exacerbados por actitudes deceptivas hacia los nativos panameños por parte de algunos norteamericanos y viceversa. En el contexto de la doctrina del destino manifiesto, la presencia estadounidense en la región estaba respaldada por la doctrina del destino manifiesto, que postulaba la creencia de que los norteamericanos estaban destinados por voluntad divina a llevar la civilización a los pueblos considerados atrasados en el continente americano. Sin embargo, detrás de esta aparente misión altruista se escondía una segunda intención: el interés en los valiosos recursos naturales de las regiones consideradas menos desarrolladas. En sus hechos centrales, en el incidente de la Tajada de Sandía, el desencuentro se originó cuando Jack Oliver, representante de una minoría de norteamericanos irrespetuosos, se negó a pagarle a José Manuel Luna el real correspondiente a la sandía que consumió. En un acto de desprecio, Oliver arrojó la sandía al suelo de manera despectiva, después de haber comido una porción, dando la espalda para retirarse. La tensión escaló cuando Oliver amenazó con dispararle a Luna, lo que desencadenó un forcejeo que culminó en un disparo accidental. Este suceso se convirtió en el punto de ignición de una batalla campal que reflejó la solidarización latinoamericana contra los maltratados sufridos por los panameños. La intervención de tropas estadounidenses y la posterior ocupación temporal de la estación del ferrocarril agravaron las tensiones entre las autoridades norteamericanas y granadinas. En la causa subyacente, la Tajada de Sandía de un real y la segunda intención de la doctrina del destino manifiesto. El incidente tuvo su génesis en la humillación sufrida por un panameño llamado José Manuel Luna, dueño del pueblo de frutas. Jack Oliver, en un acto de desprecio, arrojó la sandía al suelo, después de haber comido una porción.
dando la espalda para retirarse. Luna, indignado por el acto irrespetuoso y la negativa de Oliver a pagar, lo siguió y le reclamó. En respuesta, Oliver, amenazando con dispararle, desató el conflicto que resultó en el disparo accidental. Este descuento reflejó que no solo las tensiones culturales y raciales en la región, sino también la explotación económica y el trato despectivo que sufrían los panameños por parte de los norteamericanos. La expresión de desdén al utilizar términos real para referirse a la moneda local evidencia la percepción de superioridad económica y social por parte de los norteamericanos, generando un choque de culturas que desembocó en un enfrentamiento de consecuencias trascendentales. Tenemos las repercusiones a mediados del siglo XIX, que fue el conflicto que resultó en la intervención estadounidense en el Istmo, consolidando un presente para futuras acciones en la región. La demanda de indemnización y el Tratado de Herrancas de 1859 humillaron a Nueva Granada y establecieron a Estados Unidos como una potencia dispuesta a imponer su voluntad. En síntesis, el incidente de la tajada de Sandía no solo fue un choque cultural, sino que un episodio emblemático que reveló las tensiones transnacionales y estableció las bases para intervención estadounidense en el Istmo de Panamá, dejando un impacto duradero en la historia regional. En su desenlace, el 10 de septiembre de 1857, el Tratado de Herrancas llevó a que Nueva Granada pagara una indemnización de $412.394 a Estados Unidos, que fue una suma significativa que reflejaba la humillación sufrida por el país. Esta acción no solo ofendió a la dignidad de Nueva Granada, sino que también socavó la percepción de justicia y neutralidad en la región, dejando una marca indeleble en las relaciones entre las potencias y los países latinoamericanos. Además, en términos de pérdidas humanas, la batalla campal resultó con 15 muertos y 16 heridos norteamericanos y 2 muertos y 3 heridos por parte de los ismeños. Estas cifras subrayan la magnitud de las consecuencias de un conflicto que trascendió lo cultural y lo económico, alcanzando implicaciones políticas y diplomáticas de gran envergadura. En las intervenciones posteriores de Estados Unidos en Panamá, está el incidente de la tajada de Sandía, que marcó el inicio de una serie de intervenciones estadounidenses en el Istmo de Panamá, que a lo largo de las décadas 1860 hasta 1903. Estados Unidos continuó interviniendo en la región, consolidando su presencia y ejerciendo influencia en asuntos políticos y económicos. Estas intervenciones dejaron un legado complejo en la historia de Panamá, influyendo en su desarrollo y configurando su relación con Estados Unidos. En los testimonios ignorados durante la investigación del incidente, varios países, incluido Inglaterra, Francia y Ecuador, ofrecieron testimonios que respaldaban la inversión de Nueva Granada y cuestionaban la actuación de los norteamericanos. Sin embargo, Estados Unidos hizo caso omiso de estos testimonios y continuó con su reclamación, mostrando una falta de consideración hacia la opinión de otras naciones y socavando la cooperación internacional. En conclusión, el incidente de la tajada de Sandía en el Istmo de Panamá no solo fue un episodio singular en la historia regional, sino que también desencadenó una serie de eventos que influyeron en las relaciones internacionales y dejaron una huella profunda en la identidad y en el desarrollo de Panamá en los años venideros. Como siguiente tema, tenemos la década del 60 en Panamá, que Panamá en la década del 60, la huelga de los obreros de las bananeras en 1960. En un contexto histórico, en la década de los 60, Panamá experimentó una serie de transformaciones sociales y políticas. Uno de los eventos más significativos fue la huelga de los obreros de la bananera en 1960, que fue un episodio que dejó una marca indeleble en la historia del país, que fue el inicio de la huelga. La huelga se desató en la industria bananera, liderada principalmente por trabajadores de las plantaciones de la United Fruit Company. Estos obreros, movidos por condiciones laborales precarias y la búsqueda de los derechos básicos, iniciaron una protesta que pronto se convirtió en un movimiento masivo. En sus personajes importantes tenemos a Louis Anderson, que fue una figura clave en la organización de los trabajadores. Su liderazgo inspiró la movilización y la unificación de los obreros durante la huelga. En las actividades sindicales tenemos diversos líderes sindicales que jugaron un papel vital, abogando por los derechos laborales y actuando como intermediarios entre los trabajadores y las empresas. Hechos durante la huelga. La huelga fue marcada por manifestaciones, paros laborales y demandas mejores salariales y condiciones de trabajo.
Los obreros buscaban poner fin a la explotación y obtener un trato justo por su contribución a la próspera industria bananera. En su desenlace y logros, tras semanas de intensidad, negociaciones y tensiones, la huelga culminó con concesiones significativas por parte de las empresas bananeras, que lograron mejorías salariales, condiciones laborales más justas y, lo que es crucial, el establecimiento de derechos sindicales más sólidos. En su importancia histórica, la huelga de los obreros de las bananeras de 1960 marcó un punto de inflexión en la historia laboral de Panamá, consolidó la conciencia sindical, fortaleció la lucha por los derechos laborales y sentó las bases para futuras movilizaciones obreras. Además, la historia de los trabajadores evidenció la posibilidad de desafiar y cambiar las condiciones de explotación, empoderando a la clase trabajadora en su búsqueda de justicia y equidad. Ahora, hablemos de la administración de Roberto Chiari de 1960 a 1964. En su contexto histórico, Roberto Chiari asumió la presidencia de Panamá en 1960. En un momento clave de la historia del país, la década de los 60 fue testigo de tensiones geopolíticas y luchas internas, con la zona del canal como un tema central. Personajes importantes como Roberto Chiari, presidente de Panamá durante este periodo, enfrentó desafíos significativos relacionados con la presencia militar estadounidense en la zona del canal. En sus sucesos y acontecimientos clave, la huelga de los obreros de la bananera, como mencionado anteriormente, en 1960, trabajadores de la bananera lideraron una huelga que resultó en mejoras laborales significativas. Este evento marcó el inicio de la década y sentó las bases para futuras luchas laborales. Tenemos el 9 de enero de 1964, que este día fue crucial y se caracterizó por disturbios estudiantiles y tensiones relacionadas con la presencia militar estadounidense. Los enfrentamientos llevaron a la pérdida de vidas y contribuyeron a la declaración conjunta de Chiari y Kennedy en 1962, que buscó abordar las preocupaciones sobre la zona del canal. En su desenlace y conclusión de la etapa, la administración de Chiari concluyó con su mandato en 1964. Su periodo se destacó por la búsqueda de soluciones a las tensiones con Estados Unidos y por los esfuerzos para abordar las demandas internas, como las mejoras laborales. La elección presidencial de mayo de 1964 marcó un cambio político importante en el país. En su importancia histórica, la gestión de Chiari fue testigo de eventos significativos que influyeron en la relación entre Panamá y Estados Unidos, así como en el empoderamiento de la clase trabajadora. Estos sucesos sentaron las bases para futuros desarrollos políticos y diplomáticos en la región. En resumen, la administración de Roberto Chiari fue un periodo crucial en la historia de Panamá, marcado por eventos claves como la huelga de los obreros de las bananeras y las tensiones relacionadas con la zona del canal. Estos eventos dejaron una huella duradera en la configuración del país durante la década de los 60. Como siguiente tema en continua, tenemos los sucesos del 9 de enero de 1964 en Panamá. En su contexto, el 9 de enero de 1964 fue un día crucial en la historia de Panamá, marcado por disturbios estudiantiles y tensiones relacionadas con la presencia militar estadounidense en la zona del canal. Causa de los disturbios fue la presencia militar estadounidense. La zona del canal, que estaba controlada en esos momentos por Estados Unidos, generaba crecientes tensiones. En la presencia militar y control estadounidense eran puntos de conflicto. Nacionalismo panameño. También surgió un fuerte sentimiento nacionalista en Panamá, alimentado por la percepción de la injerencia extranjera y la necesidad de la soberanía sobre la zona del canal. En sus participantes influyentes tenemos los estudiantes panameños, que eran jóvenes estudiantes que jugaron un papel central en las protestas, expresando su descontento y buscando un cambio en la relación con Estados Unidos. Y tenemos al gobierno de Panamá, que fueron figuras gubernamentales, incluyendo el presidente Roberto Chiari, que estaban bajo presión para abordar las preocupaciones nacionales y tomar medidas por la soberanía del país. En sus eventos clave y desarrollo de los disturbios tenemos las manifestaciones y las protestas estudiantiles, que los estudiantes salieron a las calles para expresar su descontento, igual que las manifestaciones iniciales eran pacíficas pero evolucionaron hacia enfrentamientos con la policía, en el cual tenemos la confrontación en la zona del canal, que lleva las tensiones que llevaron a un enfrentamiento directo en la zona del canal entre estudiantes y las fuerzas de la seguridad, incluyendo unidades estadounidenses. En su desenlace y consecuencias tenemos la pérdida de vidas y heridos. Los enfrentamientos resultaron en la pérdida de vidas y numerosos heridos, dejando cicatrices profundas en la memoria colectiva en Panamá. En su declaración conjunta con Chiari y Kennedy de 1962, como antecedente de la declaración conjunta
buscó abordar las tensiones y sentó las bases para posterior negociación sobre la soberanía de la zona del canal. En su importancia histórica, el 9 de enero de 1964 es recordado como un momento clave en la lucha por la soberanía panameña y la búsqueda de autonomía. Estos eventos influyeron en las negociaciones bilaterales y eventuales en los acuerdos que llevaron a la transferencia de la zona de Panamá del Canal de Panamá en 1999. En su elección presidencial de mayo de 1964 en Panamá, la elección presidencial fue un momento crucial en la historia de Panamá. Siguiendo la administración de Roberto Chiari, dicha elección se llevó a cabo con un contexto de tensiones políticas y cambios significativos en la sociedad panameña. En sus personajes importantes tenemos a Marco Aurelio Robles, que fue uno de los principales contendentes en la elección. Como político panameño, su participación representó la búsqueda de estabilidad y liderazgo en un periodo de transformaciones. Y también tenemos otros candidatos que además de Robles, hubo candidatos que participaron en la elección, reflejando la diversidad de opiniones y visiones políticas en ese momento. En el desarrollo de la elección, en la participación ciudadana, la elección de 1964 atrajo una participación ciudadana significativa, evidenciando el interés y la importancia de los panameños que otorgaban el proceso democrático. En sus campañas y en su plataforma, los candidatos llevaron a cabo campañas intensas, presentando sus plataformas y protestas para abordar los desafíos económicos y políticos que enfrentaba el país. Marco Aurelio Robles y desafíos posteriores. Tenemos la presidencia de Marco Aurelio Robles, que Robles ganó la elección y asumió la presidencia de Panamá. Su administración se centró en enfrentar los desafíos internos y externos que afectaban al país. Tenemos la insurrección de Colón en junio de 1966. Durante la presidencia de Robles, Panamá enfrentó la insurrección en Colón en junio de 1966. Este evento estuvo marcado por protestas y disturbios, reflejando tensiones sociales y económicas. En su desenlace y legado, en la gestión de Robles, la administración de Robles buscó abordar los desafíos económicos y sociales. Su liderazgo durante la insurrección de Colón fue un momento crucial que definió su presidencia. En su legado y conclusión, la elección de 1964 y la presidencia de Robles dejaron un legado en la historia panameña. Los eventos como la insurrección de Colón subrayaron la complejidad de los desafíos a los que se enfrentaba el país. Tenemos la importancia histórica, que en la elección de mayo de 1964 y la presidencia de Marco Aurelio Robles marcaron una etapa significativa en la historia de Panamá, definiendo el rumbo político y social del país en medio de tensiones y transformaciones, o sea que ellos defendieron, y estos eventos contribuyeron al desarrollo de la identidad política y nacionalidad de Panamá en esa época. En los proyectos del Tratado de 1967, 3 en 1 en Panamá, el contexto histórico es que a mediados de la década de los 60, Panamá buscaba negociar los términos de su relación con los Estados Unidos, particularmente en lo que respecta a la presencia militar y el control de la zona del canal. Los eventos del Tratado de 1967, comúnmente conocidos como 3 en 1, fueron fundamentales en esta búsqueda de soberanía. En sus personajes importantes está Marco Aurelio Robles, como presidente en ese momento, que Robles desempeñó un papel crucial en las negociaciones y en la presentación de los proyectos del tratado. Los negociadores panameños, que fueron figuras en las negociaciones como Juan Antonio Tac y Nicolás Ardito Barleta, que desempeñaron un papel destacado. En sus proyectos y hechos significativos tenemos el Tratado sobre la Defensa y la Neutralidad, que buscaba redefinir la presencia militar estadounidense en Panamá, que establecía la neutralidad de Panamá y limitaba las actividades militares en la zona del canal. Tenemos el Tratado del Canal de Panamá, que planteaba la transferencia gradual de la administración del canal a Panamá y establecía el principio de que la vía interoceánica debía ser gestionada conjuntamente por ambos países. En el Tratado sobre la Plena Jurisdicción, buscaba restablecer la soberanía de Panamá sobre la zona del canal. Establecía la plena jurisdicción de Panamá sobre las áreas anteriormente controladas por los Estados Unidos. Y en su desenlace tenemos la firma y la aprobación y la declaración conjunta de Moreno Bunker de 1964. En la firma y aprobación, los tratados fueron firmados en septiembre de 1967. Sin embargo, su ratificación de Panamá enfrentó desafíos debido a la oposición de diversos sectores.
y en la Declaración Conjunta de Moreno-Búnker de 1964. Como antecedente, esta declaración reafirmó la voluntad de resolver las tensiones y sentó las bases para las negociaciones que llevaron a los proyectos de tratado. Juicio político a Marco Aurelio Robles. El juicio político a Marco Aurelio Robles ocurrió en un momento de agitación social y tensiones políticas, particularmente después de la insurrección en Colón de 1966. Las causas de ese juicio fueron que se relacionó con la gestión de Robles durante eventos críticos, incluida la insurrección de Colón. Se le responsabilizó por la forma en que manejó la crisis y las tensiones en el país. En su proceso judicial, el juicio político implicó una evaluación exhaustiva de los accidentes de Robles durante su presidencia. Se llevaron a cabo debates y discusiones en el ámbito político y judicial. En su resultado, el juicio no resultó en la destitución de Robles, mas sin embargo contribuyó a la percepción de inestabilidad política en el país. Podemos decir que en conclusión de la década de los 60, la década de los 60 en Panamá estuvo marcada por luchas laborales, tensiones internacionales y cambios políticos significativos. Desde la huelga de las bananeras de 1960 hasta los proyectos de tratado de 1967 y el juicio político a Robles, estos eventos configuraron la historia panameña. Aunque hubo avances en la búsqueda de la soberanía, también se experimentaron desafíos y tensiones internas. Estos acontecimientos sentaron las bases para futuros desarrollos en la relación entre Panamá y Estados Unidos, así como la consolidación de la identidad política del país, Y así podemos concluir todos estos temas históricos. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.